La casa de Rafael parecía más una sala de espera eterna que un hogar. Techos altos, paredes blancas, todo en perfecto orden, pero sin vida. Cada paso hacía eco, cada habitación parecía detenida en el tiempo desde aquella noche maldita, 2 años atrás. Desde que Amanda, su esposa, murió en un accidente y su hijo Enzo, de apenas 7 años, quedó atrapado en una silla de ruedas, y en un silencio que ningún terapeuta logró romper. Rafael sobrevivía entre reuniones y contratos, sumergido en el trabajo como si pudiera huir del vacío. Tenía dinero, propiedades, contactos, pero no tenía a su hijo. Enzo estaba ahí, sí, pero su mirada se perdía en el piso o en la ventana. No reía, no hablaba, no reaccionaba, como si su alma se hubiera quedado atrapada en ese auto destruido junto a su madre. Contrató a las mejores enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos infantiles. Todos se fueron. Todos dijeron lo mismo. Es un proceso largo. Hay que tener paciencia. Pero no fue la paciencia lo que cambió a Enzo. Fue Bianca. La había encontrado casi por accidente a través de una recomendación poco formal. Una mujer sencilla, de sonrisa cálida y mirada atenta. Ni siquiera era enfermera certificada, era cuidadora con experiencia en casas de ancianos y trabajaba limpiando para ganarse la vida. ¿Estás segura que puede con un niño como él?, preguntó Rafael, escéptico, la primera vez que la vio. No puedo prometer milagros, dijo ella, firme, pero puedo estar presente, escuchar y quedarme el tiempo que sea necesario. Aceptó probarla por una semana. La mañana del 5.º día, Rafael llegó temprano a casa tras cancelar una reunión. Entró en silencio, dejando el maletín junto a la puerta. Fue entonces cuando escuchó algo que lo dejó inmóvil. Una risa, rápida, quebrada, casi tímida, pero inconfundible. Era la risa de su hijo. Corrió por el pasillo, incrédulo, y lo vio. Allí estaba Enzo, con los brazos en alto, riendo mientras Bianca giraba sobre sí misma, bailando torpemente, con sus guantes amarillos puestos. Él intentaba imitarla desde su silla eléctrica, con una carcajada que parecía encender cada rincón del salón. Rafael se quedó petrificado. No dijo nada, solo los miró, mientras su garganta se cerraba y las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Era la primera vez que Enzo reía en 2 años. Desde aquel día, Rafael no volvió a mirar a Bianca de la misma manera. Lo que otros no habían logrado con títulos y tratamientos costosos, ella lo había hecho con música, vieja en un parlante portátil y con una atención real, no profesional, humana. Bianca no preguntaba por qué Enzo no hablaba, no lo presionaba. Se sentaba junto a él con una taza de té y hablaba de su infancia, de su madre, de cómo odiaba la lluvia y amaba el olor del pan tostado. Le leía cuentos, le ofrecía dibujos, pinturas, colores. Le hablaba, incluso cuando él no respondía, pero sí escuchaba. Enzo comenzó a comer solo otra vez. Empezó a buscarla con la mirada cuando ella entraba. Papeles, le ofrecía torpes, y en ellos aparecían formas simples. El sol, una casa, 2 personas con los brazos alzados, y siempre una frase escrita con su letra insegura que Bianca le había enseñado. Gracias. Él te quiere, le dijo Rafael una noche, mientras ella recogía los platos de la cena. Bianca solo sonrió, con humildad. Él está despertando. Solo necesitaba que alguien no lo mirara con lástima. A Rafael le costaba entender cómo alguien que venía de un mundo tan distinto al suyo lograba. Bianca vivía en una zona humilde, viajaba más de 1 hora en 2 autobuses para llegar cada día. No usaba maquillaje ni ropa cara, pero tenía una luz que nadie más en esa casa tenía. Y por primera vez en años, Rafael comenzó a quedarse en casa más tiempo, observaba, aprendía, incluso se atrevía a sentarse en el piso junto a Enzo y colorear. Era una reconstrucción lenta, sin promesas, pero real.
Todo parecía empezar a sanar, hasta que una visita inesperada llegó a la puerta. Verónica, la hermana gemela de Amanda. Rafael la había visto pocas veces. Tenía una relación tensa con la familia de su esposa, pero Verónica había estado fuera del país durante años. O eso creía. Verónica era una copia exacta de Amanda en lo físico. La misma sonrisa, el mismo tono de voz. Pero algo en ella era distinto, demasiado correcto, demasiado presente. En cuestión de días comenzó a quedarse más tiempo en la casa, ayudando con Enzo, ofreciendo consejos sobre la crianza, cuestionando discretamente las decisiones de Rafael y de Bianca. ¿No te parece extraño que una simple empleada tenga tanto poder sobre tu hijo?, le dijo una noche mientras servía vino. Cuidado, Rafael. La gente humilde a veces sabe manipular con dulzura. La frase quedó flotando. Bianca al principio intentó acercarse. Fue amable. Le abrió el corazón, pero pronto notó algo inquietante. Cada vez que Verónica estaba sola con Enzo, el niño se retraía, volvía a bajar la cabeza, dejaba de dibujar, temblaba y... Una tarde, cuando Bianca entró en la sala después de escuchar un portazo, encontró a Enzo en su silla, con lágrimas cayéndole por el rostro y sin emitir un solo sonido. Verónica salió de la habitación al mismo tiempo, con una sonrisa helada. «Tienen una familia preciosa», le dijo a Bianca en voz baja. «Sería una pena si algo se rompiera». Esa frase, lanzada como un susurro, se le clavó en el pecho. Algo no estaba bien, y Bianca, movida por un instinto que ya no podía ignorar, decidió averiguar quién era en verdad Verónica y qué estaba ocultando detrás de ese rostro idéntico al de Amanda. Bianca no podía ignorar lo que sentía. Algo en Verónica le erizaba la piel, una sensación punzante que se agudizaba cada vez que la veía acercarse a Enzo. Él, que en semanas había florecido poco a poco, ahora parecía marchitarse en presencia de esa mujer. No había gritos, no había golpes, solo miradas, silencios y la regresión lenta, como una sombra que se deslizaba sin hacer ruido. La cuidadora comenzó a observar. Con disimulo, registraba los horarios, los gestos, los pequeños cambios. Cada vez que Rafael no estaba, Verónica tomaba el control de la casa. Organizada, sonriente, encantadora para quien quisiera verla. Pero Enzo no fingía. Su cuerpo hablaba sin palabras. Sus manos temblaban levemente cuando ella se acercaba. Su espalda se curvaba como si quisiera desaparecer. Una mañana, mientras recogía ropa del cuarto de lavado, Bianca encontró un dibujo arrugado en el cesto de basura. Era de Enzo. Y era distinto a los anteriores. No había colores, solo trazos negros y grises. En el centro, dos rostros idénticos. Al fondo, un volante y una carretera torcida. En una esquina, una figura pequeña con lágrimas. No sabía cómo interpretarlo del todo, pero algo dentro de ella gritaba que aquello no era una fantasía infantil. Había un mensaje, y decidió escucharlo. Los días siguientes, Bianca utilizó sus ratos libres para investigar. Preguntó discretamente a antiguos conocidos de Amanda. Visitó el hospital donde fue atendido Enzo tras el accidente. Lo que descubrió fue inquietante. No había registro oficial de que Verónica estuviera fuera del país durante el año del accidente. Todo indicaba que nunca se había ido. Más aún, un testigo recordaba haber visto a Amanda con otra mujer igual el mismo día del siniestro, pero aquello nunca fue mencionado en el informe final. Bianca no tenía pruebas sólidas aún, solo indicios, pero la verdad comenzaba a asomar como una grieta en el cristal. Volvió al dibujo. Lo miró con más atención. Esta vez vio algo que antes no había notado. En el volante, una letra pequeña, casi imperceptible. Una B. No era solo un dibujo. Era una denuncia, un recuerdo enterrado que luchaba por salir. A partir de ese momento, Bianca se convirtió en protectora silenciosa. Estaba más atenta, más presente.
Evitaba dejar a Enzo solo con Verónica sin hacerlo evidente. Mantenía la calma, aunque dentro de ella crecía un torbellino de sospechas, miedo y responsabilidad. Si estaba en lo cierto, no se trataba solo de una hermana en duelo. Verónica era otra cosa, y quizás tenía las manos mucho más sucias de lo que Rafael imaginaba, pero él no lo veía. Cegado por la apariencia familiar de Verónica, por la necesidad inconsciente de aferrarse a un rostro que tanto había amado, Rafael se dejaba envolver por su presencia. Poco a poco, ella ocupaba espacios. Opinaba sobre la crianza de Enzo. Se sentaba en la mesa principal. Incluso comenzaba a hablar de mudanzas, de internados, de tratamientos más estrictos. Y Bianca, en silencio, resistía. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Rafael, encontró una caja antigua entre libros y carpetas. Dentro había fotos de Amanda, cartas, recortes de periódicos, entre ellos una hoja doblada que no parecía estar en su lugar. Era una nota sin firma, escrita a mano con trazos firmes. Ella no frenó. Dijo que lo haría, pero no frenó. Yo grité. No era parte de un informe oficial. Era un Bianca testimonio. Volvió a la enfermería infantil donde trabajaba una amiga de su antigua residencia. Mostró el dibujo de Enzo. La mujer, con experiencia en traumas, no dudó. Esos trazos representaban memoria. Memoria que lucha por expresarse cuando no hay palabras. Enzo estaba intentando contar lo que vivió. El accidente no había sido tan accidental como parecía. Esa misma noche, Enzo tuvo una pesadilla. Despertó sudando, con los ojos abiertos de par en par. No habló, pero tomó la mano de Bianca con fuerza. Luego le entregó otro dibujo. Esta vez era más claro, un coche en una curva cerrada, dos mujeres discutiendo y una figura infantil llorando en el asiento trasero. Bianca entendió todo. Verónica había estado allí. No solo estaba en el coche. Ella conducía. Y Amanda intentó frenar lo inevitable. Recordó la frase que Verónica le había dicho semanas atrás, como una amenaza disfrazada de cortesía. Tienen una familia preciosa. Sería una pena si algo se rompiera. Bianca no sabía aún cómo enfrentarse a eso. No tenía pruebas legales, solo dibujos, solo intuición, solo la mirada de un niño que temblaba en silencio. Pero no podía callar. No después de todo. La tensión en la casa crecía. Verónica percibía que Bianca sospechaba. Empezó a ser más agresiva en los gestos, más invasiva. Intentaba sacarla del juego poco a poco. Le ofrecía vacaciones. Le preguntaba si no prefería buscar un trabajo más acorde a su nivel. Y entonces, una tarde gris, ocurrió lo inevitable. Bianca llegó más temprano de lo habitual. La puerta estaba entreabierta. Silencio absoluto. Buscó a Enzo. No estaba en su habitación. Lo encontró en el salón, solo, con la cabeza baja. Tenía un rasguño en el brazo y la cara pálida. Bianca se arrodilló junto a él. Enzo, con movimientos torpes, sacó otro dibujo. Esta vez había solo una figura. Una mujer de cabello largo, con una sonrisa torcida, de pie detrás de él. En su mano, un cuchillo. Fue la señal definitiva. Bianca supo que no podía esperar más. Y Enzo también lo supo. Porque esa misma noche, por primera vez, su voz rompió el silencio. La noche cayó pesada sobre la casa. Bianca, sentada al lado de Enzo, aún sostenía el dibujo entre las manos. El trazo era firme, más claro que nunca. No era solo miedo, era una advertencia. La imagen del cuchillo no dejaba dudas. Verónica había cruzado un límite, y ahora Bianca temía por algo más que la estabilidad emocional del niño. Rafael llegó más tarde de lo habitual, arrastrando el cansancio de una jornada interminable. Se sorprendió al ver a Bianca aún despierta, con Enzo a su lado. Algo en el ambiente estaba tenso, quebrado. Preguntó qué ocurría. Ella quiso hablar, pero no encontró palabras que no sonaran a paranoia o delirio. Rafael, agotado, desestimó sus insinuaciones con un gesto seco y subió a su habitación. Pero Enzo
no la dejó sola. Por primera vez en 2 años, tomó la mano de Bianca, la miró directo a los ojos y habló. Su voz era baja, como un murmullo antiguo, pero clara. Dolorosa, dijo su nombre, Bianca. Luego, con pausas, dijo otras palabras que la hicieron estremecer. Ella gritó, mi mamá. Ella no quería. La empujó. El tiempo se detuvo. Bianca sintió un nudo en el pecho, una mezcla de alivio y horror. Enzo había hablado, y lo que dijo confirmaba todo. Corrió a buscar a Rafael, que bajó incrédulo, confundido, pensando que era otra crisis. Pero entonces su hijo lo miró y repitió las palabras, esta vez con más fuerza. Rafael palideció. Había querido creer en las sospechas. Verónica era su último vínculo con Amanda, pero ahora era Enzo quien hablaba. Su hijo, que no decía una sola palabra desde el accidente, rompía el silencio con la verdad que nadie había querido ver. Y entonces Rafael también recordó una conversación lejana entre las hermanas, las tensiones ocultas, la rivalidad no dicha, la frase que Amanda una vez pronunció casi en broma, Verónica siempre quiere lo que es mío. Todo encajaba. La noche siguiente fue la más larga de sus vidas. Rafael no podía dormir. Caminaba por la casa con el alma rota, no solo por lo que Enzo había revelado, sino por todo lo que no quiso ver, por el peso de haberse dejado manipular, por haber dudado de Bianca, por haber permitido que su hijo viviera nuevamente bajo una sombra. Mientras tanto, Bianca guardaba los dibujos como si fueran documentos sagrados. Sabía que no bastaban como prueba ante la ley, pero eran verdad pura, memoria viva, y eso bastaba para actuar. La mañana Rafael enfrentó a Verónica. Lo hizo con calma, con firmeza. No gritó, solo puso los dibujos sobre la mesa y le pidió una explicación. Verónica rió, al principio. Luego negó, luego se ofendió. Finalmente dejó caer la máscara. Su tono cambió. Dijo que Amanda no merecía lo que tenía, que ella siempre fue la hermana brillante, la amada, la perfecta, que ese día Amanda se negó a detener el coche durante una discusión, que ella solo tomó el volante por un instante, dijo, como si eso bastara para justificarlo todo, como si un instante no pudiera destruir una vida. Cuando Rafael la amenazó con llamar a la policía, Verónica perdió el control. Gritó, empujó una silla y antes de que pudiera hacer más, Bianca ya estaba llamando a emergencias. Enzo, desde el pasillo, observaba todo. No lloraba, no temblaba, solo miraba, firme. La policía llegó en minutos. Bianca entregó todo lo que tenía. Los dibujos, la carta hallada en el despacho, el testimonio de Enzo. Verónica fue detenida sin resistencia. En sus ojos no había remordimiento, solo una ira contenida, una frustración nacida de no haber podido terminar lo que comenzó. Cuando se la llevaron, Enzo se acercó a Rafael, lo abrazó por primera vez en 2 años. No dijo nada más. No hacía falta. La casa, por primera vez en mucho tiempo, respiró. El silencio que quedó tras la partida de Verónica era distinto. No era el silencio del miedo ni de la tristeza. Era un vacío necesario, como cuando se cierra una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta y dejando entrar frío. La casa ya no era una prisión emocional, era un espacio en transición, una herida que empezaba, por fin, a cicatrizar. Rafael, en los días siguientes, se movía con torpeza. Tenía que reorganizar sus rutinas, pero también su mirada. Descubría cuánto había estado ausente, cuánto había delegado su rol de padre al dolor y al miedo. Enzo, por su parte, lo observaba todo con esa quietud serena que Bianca ya conocía bien. A veces hablaba, a veces no, pero cada palabra que salía era suya, sin presión, sin expectativas. Era su ritmo, su proceso. El niño comenzó a pedir cosas simples, colores, música. Incluso pidió tímidamente volver a salir al jardín.
Rafael lo acompañó conteniendo las lágrimas mientras empujaba su silla entre los caminos de piedra. Bianca los seguía desde unos pasos atrás, como una presencia cálida y constante. Las noches eran más tranquilas. Enzo dormía mejor. Ya no despertaba con sobresaltos, apretaba los puños mientras soñaba. Una noche incluso se acercó a Bianca antes de acostarse y le entregó un dibujo nuevo, una figura con cabello rizado, de pie entre él y una sombra que se deshacía. No necesitaba traducción. Bianca, en silencio, colgó el dibujo en su habitación. Los días pasaban, y aunque la policía seguía el proceso judicial, Rafael eligió no obsesionarse con eso. Había delegado en abogados y peritos la tarea de desmontar el pasado. Él tenía otra misión: reconstruir el presente, y entendía que no podía hacerlo solo. Fue entonces cuando comenzó a mirar a Bianca con otros ojos. No desde la gratitud, sino desde la verdad. Había en ella una fuerza que no se jactaba, una ternura sin pose. Nunca pidió nada, nunca reclamó. Estuvo, siempre, en lo más oscuro, en lo más difícil. Y ahora, cuando el sol empezaba a filtrarse por las ventanas, su presencia era aún más necesaria. Pasó un mes desde la detención de Verónica. Rafael decidió hacer cambios. Vendió algunas propiedades, reorganizó sus empresas para trabajar desde casa y convirtió el salón de la planta baja en una especie de espacio interactivo para Enzo. Libros, juegos, murales para pintar, instrumentos. No era lujo, era intención, era amor. Bianca seguía allí, ya no como cuidadora contratada, era parte de la familia. Rafael no lo dijo en voz alta, pero sus gestos lo gritaban. Cocinaban juntos, reían, compartían anécdotas. Enzo los observaba, y en ocasiones soltaba pequeñas frases que desarmaban, como el día en que, al verlos preparar la cena, murmuró: «Parecen papá y mamá». Nadie respondió, solo sonrieron. Una mañana de primavera, Rafael propuso un paseo al parque, el mismo parque que Enzo no pisaba desde antes del accidente. Al principio, el niño dudó, pero cuando Bianca le aseguró que estaría a su lado todo el tiempo, accedió. Fue un día silencioso y perfecto. El aire olía a flores nuevas. El viento acariciaba las hojas con suavidad. Enzo, desde su silla, observaba los niños correr, los perros ladrar, las familias compartir. No dijo mucho, pero sus ojos brillaban. En un momento, mientras Rafael conversaba con un vecino, Bianca se agachó a su lado y le dijo algo al oído. Enzo asintió. Ella extendió la mano, y él, con esfuerzo, la tomó y se levantó. Solo por un segundo, solo un gesto, se apoyó en sus piernas, temblorosas pero decididas. No caminó, no corrió, pero se puso de pie. La gente a su alrededor no lo notó, pero Rafael sí. Corrió hacia ellos con el corazón desbordado. Los abrazó a ambos. No dijeron nada, no hacía falta. Era el inicio de algo nuevo, algo fuerte, algo que no dependía de piernas ni de palabras. Esa noche, Enzo volvió a dibujar. Esta vez eran 3 figuras, una al lado de la otra, y sobre ellos un sol enorme. El tiempo no cura todo, pero enseña a vivir de otra forma. Un año después de aquella noche en que Enzo rompió el silencio, la vida en la casa de Rafael ya no se parecía en nada a lo que fue. Los pasillos dejaron de ser túneles oscuros y se convirtieron en lugares vivos, llenos de fotos nuevas, dibujos pegados en la pared y risas que flotaban desde la cocina. Bianca seguía allí, pero ya no como cuidadora, ni como empleada. Era otra cosa. Lo sabían todos, aunque nadie lo nombraba aún. Enzo había encontrado su propio lenguaje. No hablaba todo el tiempo, pero cuando lo hacía con intención. Tenía terapia 3 veces por semana, pero su mayor progreso venía de lo cotidiano, de las caminatas por el jardín, de los libros que leía con Bianca, de las noches en que Rafael le contaba historias inventadas antes de dormir. Había aprendido a moverse mejor con su silla, a hacer cosas solo, a pedir ayuda sin vergüenza.
Y sobre todo, había aprendido a confiar, a no temer. Verónica fue condenada meses después. El juicio fue breve. Aunque intentó manipular la narrativa, las pruebas, los testimonios y, sobre todo, las declaraciones de Enzo, fueron suficientes. No hubo escándalos ni prensa. Rafael protegió a su hijo de todo eso. Era parte del pasado, una página cerrada. Lo que vino después fue crecimiento, maduración, amor sin pretensiones. Una tarde, mientras regaban el jardín, Enzo miró a Bianca y le dijo con voz clara: «Mi mamá te mandó». Bianca no supo qué responder. Solo lo abrazó. Ese mismo día, Rafael la llevó al mismo rincón donde, meses atrás, Enzo se puso de pie por primera vez. Estaban los tres juntos. El sol caía con una calidez suave y el viento movía apenas las hojas de los árboles. Sin previo aviso, Rafael se arrodilló. No hubo anillo lujoso, no hubo discurso ensayado, solo una pregunta honesta, nacida del amor vivido. Bianca no respondió con palabras, solo lo abrazó, con lágrimas que hablaban por ella. Enzo los observaba, tranquilo. Sacó un lápiz, un papel y dibujó. El jardín que una vez fue escenario de llanto, ahora era símbolo de renacimiento. Rafael, Bianca y Enzo construyeron allí un pequeño espacio de memoria. Una banca de madera bajo un árbol florecido, con una placa discreta que decía: «Aquí volvió a nacer una familia». No era un santuario, era un homenaje a Amanda, a la verdad, a la vida que se impone incluso en medio del dolor. Enzo hablaba con ella a veces. Se sentaba en la banca y decía cosas que nadie más escuchaba. Bianca lo acompañaba en silencio. Rafael, desde la distancia, entendía que ese vínculo no se rompía, solo se transformaba. Un día, decidieron visitar el cementerio. Era la primera vez que Enzo volvía desde el funeral. Llevaban flores frescas y una carta escrita por él mismo con ayuda de Bianca. La depositó junto a la lápida, sin miedo, sin lágrimas. Cuando se alejaban, murmuró: «Gracias por mandarla, yo también te quiero». Era la despedida que nunca había podido hacer. Semanas después, celebraron una pequeña ceremonia en el jardín. No invitaron a mucha gente, solo los más cercanos. Rafael y Bianca se casaron rodeados de luz, de abrazos sinceros, de una paz ganada con lucha. Enzo fue el primero en aplaudir. Al terminar, Rafael lo alzó en brazos. Ya no lo veía como un niño roto, era su hijo, completo, fuerte, verdadero. Bianca, desde el otro lado, le sonrió. Y en ese instante, supo que no necesitaba más nada. La familia que nació del dolor ahora vivía desde el amor. Uno silencioso, constante, real. Y en el jardín donde todo había comenzado, la vida seguía creciendo.